Cuando papá murió de ese infarto tan repentino, fue como si alguien hubiera apagado todas las luces de la casa de golpe. Un martes por la mañana, estaba desayunando tranquilo en su cocina de siempre, leyendo el periódico y quejándose del precio de la gasolina como cada día, y para el mediodía ya no estaba. Los vecinos de Malasaña me contaron después que lo vieron desplomarse en la acera, justo enfrente de la farmacia donde compraba sus pastillas para la presión. Los primeros días fueron un caos total, entre el funeral, los papeles del hospital, las llamadas de condolencias y toda esa gente que aparece cuando alguien se muere. No tuve ni un minuto para procesarlo bien. La casa se llenó de flores que se marchitaban tan rápido como llegaban, y yo andaba como un zombi, firmando documentos que ni siquiera leía bien. Fue don Emilio, su abogado de toda la vida, quien me pidió que fuera a su despacho cerca de la Gran Vía para leer el testamento. Pensé que sería algo sencillo, que papá habría dividido todo entre Alejandro y yo como es normal, pero cuando don Emilio empezó a leer con esa voz grave y formal que tienen los abogados, me quedé helada. Todo. Me había dejado absolutamente todo a mí. La casa de 3 plantas en Chamberí, donde nos criamos, el apartamento que alquilaba en Lavapiés, esa parcela en Guadalix de la Sierra que compramos hace años para construir una casa de campo que nunca llegamos a hacer, y hasta el último euro de sus cuentas bancarias. Mi nombre aparecía una y otra vez en cada línea, pero el de Alejandro no estaba ni una sola vez. Al principio pensé que había algún error, que don Emilio se había confundido de testamento o algo así. Pero él me enseñó la firma de papá, esa letra temblorosa pero inconfundible, y la fecha de apenas 3 meses antes de morir. No era ningún error. Papá había decidido conscientemente dejarme todo a mí y nada a mi hermano. Salí del despacho completamente aturdida, caminando por la calle Fuencarral sin rumbo fijo. La gente pasaba a mi lado hablando de sus cosas normales, comprando en las tiendas, tomando café en las terrazas, y yo ahí en medio con esta bomba en las manos sin saber qué hacer con ella. Sabía perfectamente por qué papá había tomado esa decisión, aunque nunca pensé que llegaría tan lejos. Alejandro y él habían tenido esa pelea horrible hacía como 4 años. Una de esas discusiones que empiezan por una tontería y terminan diciendo cosas que no se pueden borrar. Mi hermano le gritó cosas terribles esa noche. Lo acusó de haber arruinado su vida, de ser un padre egoísta y manipulador. Yo estaba ahí, tratando de calmar los ánimos, pero fue inútil. Desde entonces, Alejandro casi no aparecía por casa. Las navidades las pasaba con los amigos, los cumpleaños se los saltaba, y cuando papá tuvo esa caída el año pasado y estuvo en el hospital una semana, ni siquiera fue a visitarlo. Papá nunca me contó exactamente qué había pasado entre ellos, pero yo veía cómo le dolía. A veces lo pillaba mirando fotos viejas de cuando éramos pequeños, con esa cara de tristeza que trataba de esconder cuando me veía llegar. Pero una cosa es estar enfadado, y otra muy distinta, es quedarte completamente fuera de una herencia. Cuando por fin me armé de valor para llamar a Alejandro, el teléfono sonó como 1000 veces antes de que contestara. Le dije que necesitábamos hablar urgentemente, que había pasado algo importante con el testamento de papá. El silencio que siguió fue de esos que te ponen los pelos de punta. No me gritó, no me insultó, no me colgó. Simplemente se quedó callado, y yo podía sentir cómo se le iba calentando la sangre al otro lado de la línea. Cuando por fin habló, su voz sonaba rara, como metálica. «Ya veo», me dijo. Papá cumplió su amenaza hasta el final. «Alejandro, yo no sabía nada, te lo juro. Podemos arreglar esto, podemos hablar con don Emilio y...». Pero ya había colgado. Los días siguientes fueron una pesadilla. Le mandé mensajes, lo llamé decenas de veces. Hasta fui a su apartamento en Arganzuela y me quedé media hora tocando el timbre como una loca. Sabía que estaba ahí dentro porque veía luz en las ventanas y había escuchado la televisión, pero no me abrió. Los vecinos empezaron a mirarme raro y al final me fui sintiéndome como una acosadora. Una parte de mí entendía perfectamente su dolor. Yo también me hubiera sentido traicionada si hubiera sido al revés, pero otra parte se enfadaba porque él había sido quien se alejó primero, quien decidió romper con papá sin ni siquiera intentar arreglar las cosas. Y ahora resultaba que yo era la mala por algo que ni siquiera había pedido. Pasaron casi 3 semanas sin noticias de Alejandro. Yo ya me había hecho a la idea de que tal vez no volvería a hablar conmigo en la vida, cuando un día,
Mientras estaba ordenando las cosas de papá en el trastero, me llegó un WhatsApp suyo. Al principio pensé que me estaba volviendo loca y que era mi imaginación, porque hacía tanto tiempo que su nombre no aparecía en mi teléfono. El mensaje era completamente distinto a lo que esperaba. Nada de reproches ni de rabia. Me decía que había estado pensando mucho en todo lo que había pasado, que se daba cuenta de que yo no tenía la culpa de las decisiones de papá y que quería que arregláramos las cosas entre nosotros. Decía que, como una forma de cerrar este capítulo tan doloroso para los dos, había decidido organizar una pequeña reunión en su casa. Una fiesta de reconciliación, la llamaba en el mensaje. Nada formal, solo tú, yo y algunos amigos cercanos. Creo que es hora de que dejemos atrás todo este rencor y volvamos a ser hermanos. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato, leyendo el mensaje una y otra vez. El tono era casi cariñoso, como el Alejandro de antes, el que me mandaba memes tontos y me preguntaba qué tal mi día. Hasta había puesto al final ese emoji de corazón que siempre usábamos de pequeños. Pero algo no me cuadraba del todo. Era demasiado repentino, demasiado perfecto. Conocía a mi hermano desde que nació, y él no era de los que cambian de opinión así de rápido, mucho menos sobre algo tan serio. Pero las ganas de recuperar nuestra relación pudieron más que mis dudas. Llevaba semanas sintiéndome como si hubiera perdido a los dos hombres más importantes de mi vida de golpe. Le contesté que sí, que por supuesto que iría. Me preguntó si el sábado por la tarde me parecía bien, sobre las 7, y yo le dije que perfecto. Incluso bromeamos un poco por mensaje sobre qué llevar de comer, como hacíamos antes cuando quedábamos en familia. El sábado me arreglé con especial cuidado, no porque fuera una fiesta elegante, sino porque quería que Alejandro me viera bien, que viera que a pesar de todo estaba intentando seguir adelante. Me puse ese vestido azul que tanto le gustaba a papá y unos zapatos cómodos, nada exagerado. Compré una botella de Ribera del Duero en el Carrefour de la esquina, de esas que sabía que le gustaban, y hasta pasé por la pastelería de la calle Bravo Murillo a comprar unos pastelitos. Su apartamento estaba en esa zona nueva de Arganzuela, cerca del Matadero, en uno de esos edificios modernos con portero automático y ascensor de cristal. Cuando llegué y toqué el timbre de abajo, me abrió enseguida, como si hubiera estado esperándome justo al lado del telefonillo. Pero ya subiendo en el ascensor empecé a notar que algo raro pasaba. No se escuchaba música, ni voces, ni risas. Nada de lo que esperas cuando vas a una fiesta. El pasillo de su planta estaba en completo silencio, y cuando llegué a su puerta, me extrañó verla entreabierta. Alejandro siempre era muy cuidadoso con cerrar bien. «¿Hola?», grité desde el recibidor. «¿Alejandro?». «Ya estoy aquí». Su voz me llegó desde el salón, seca y sin ninguna emoción. «Pasa, estamos en el salón». Dejé la botella de vino y los pasteles en la mesita del recibidor y caminé hacia donde venía su voz. El apartamento estaba raro, demasiado ordenado, como si hubiera limpiado a fondo especialmente para la ocasión. Pero no había globos, ni música, ni mesa puesta, ni nada que indicara que iban a ver una fiesta. Cuando entré al salón, el corazón se me paró. Alejandro estaba ahí de pie, en el centro de la habitación, pero no estaba solo. A su lado había 3 hombres trajeados, todos muy serios, con maletines negros y carpetas en las manos. Parecían abogados o gente de negocios, y me miraban con una frialdad que me dio escalofríos. No había ni rastro de amigos, ni de fiesta, ni de reconciliación. Solo esos 4 hombres mirándome como si fuera una delincuente. «Alejandro», le dije con la voz temblorosa, «¿qué está pasando aquí? ¿Dónde están los invitados?». Él me miró directamente a los ojos, y en ese momento supe que el hermano cariñoso de los mensajes había sido solo teatro. Su cara era la de un desconocido, fría y calculadora. «Los únicos invitados que necesitaba ya están aquí», me contestó con una voz que jamás le había escuchado. «Estos señores son abogados especializados en derecho sucesorio». Se me revolvió el estómago. Había caído en una trampa, y como una idiota había venido corriendo con mis pasteles y mi botella de vino, creyendo que íbamos a abrazarnos y a llorar juntos. «Si no firmas estos papeles ahora mismo y me das la mitad de lo que me corresponde por derecho», siguió diciendo mientras uno de los abogados abría su maletín,
Te juro por la memoria de papá que voy a destruir tu vida pedazo a pedazo. Por un momento pensé que me iba a desmayar. Las piernas me temblaron y tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caerme. No podía creer que mi propio hermano, el mismo que me enseñó a montar en bicicleta en el retiro y que me defendía de los niños mayores en el colegio, me estuviera amenazando de esa manera. El aire del salón se volvió pesado, como si faltara oxígeno. Los 3 abogados seguían ahí plantados, inmóviles como estatuas, esperando a que yo reaccionara. Uno de ellos, el más mayor, carraspeó y abrió una de las carpetas que llevaba. «Señorita», me dijo con voz pausada y profesional, «hemos revisado el testamento de su padre y consideramos que existen irregularidades importantes. Su hermano tiene derecho a impugnar la herencia por varios motivos». «¿Qué motivos?», conseguí preguntarle, aunque la voz me salió como un hilo. «Bueno», siguió el abogado mientras pasaba las hojas, «tenemos indicios de que su padre no estaba en plenas facultades mentales cuando redactó el testamento. Varios vecinos pueden testificar que en los últimos meses mostraba signos de confusión y deterioro cognitivo. Eso era mentira. Papá había estado perfectamente lúcido hasta el final. Si acaso había mostrado signos de cansancio o tristeza por la situación con Alejandro, pero su mente funcionaba perfectamente. Todavía me acordaba de nuestras últimas conversaciones sobre política, sobre sus plantas del balcón, sobre los libros que estaba leyendo. Además, intervino otro de los abogados, existe la posibilidad de que usted hubiera ejercido influencia indebida sobre su padre, aprovechándose de su estado emocional tras el distanciamiento con su hijo. Eso es ridículo, salté, encontrando por fin mi voz. Yo jamás influí en papá para nada. Él tomó esa decisión solo. Puede ser, dijo el tercer abogado, pero en los tribunales estas cosas son difíciles de demostrar. Un proceso judicial de este tipo puede durar años, y mientras tanto, todos los bienes quedarían bloqueados. Usted no podría vender nada, ni disponer del dinero, ni siquiera vivir en la casa. Alejandro, que había estado callado mientras sus abogados hablaban, se acercó un paso más a mí. Ya no quedaba ni rastro del hermano que yo conocía. Sus ojos tenían una dureza que me asustó de verdad. «Pero no hace falta llegar a eso», me dijo con una sonrisa que me dio más miedo que sus amenazas. «Podemos solucionarlo todo aquí y ahora, sin juzgados ni escándalos. Solo tienes que ser razonable». Uno de los abogados extendió algunos papeles sobre la mesa del salón, señalando con el dedo los lugares donde supuestamente debía firmar. Desde donde estaba podía ver que eran documentos oficiales, con sellos y membrete de un despacho de abogados. «Es muy sencillo», me explicó el abogado mayor. «Usted renuncia voluntariamente a la mitad de la herencia en favor de su hermano. Aquí ya están todos los papeles preparados. Una vez firmados, su hermano retirará cualquier impugnación y podrán repartirse los bienes sin problemas». «¿Y si no firmo, qué?», pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Si no firmas», intervino Alejandro con esa voz fría que no le conocía, «estos señores van a poner patas arriba toda tu vida. Van a investigar cada movimiento que hiciste en los últimos años, cada conversación que tuviste con papá, cada euro que gastaste de su dinero. Van a hablar con todos los vecinos, con todos sus amigos, con todos los médicos que lo trataron». Se acercó más, hasta quedar a apenas 1 metro de mí, y siguió hablando en voz baja, casi susurrando. «Van a decir que te aprovechaste de un anciano vulnerable, que lo manipulaste para que te dejara todo. Van a sacarlo en los periódicos, van a hacer que todo Madrid hable de ti. Tu nombre va a aparecer en Internet forever, como la hija que estafó a su padre moribundo». Las lágrimas empezaron a quemarse detrás de mis ojos, pero me negué a llorar delante de él. No le iba a dar esa satisfacción. Respiré hondo y traté de mantener la compostura, aunque por dentro me estaba desmoronando. «¿Y todo esto para qué?», le pregunté. «¿Para qué quieres la mitad de algo que viene del hombre al que odiabas?». Por primera vez desde que había llegado, vi una fisura en su fachada. Sus ojos se entrecerraron y apretó los puños. «Yo no lo odiaba», me contestó entre dientes. «Pero él se aseguró de que supiera perfectamente lo que pensaba de mí, pues ahora va a saber desde la tumba que no se puede joder conmigo así como así». En ese momento me di cuenta de que aquello no tenía nada que ver con el dinero. Era pura venganza.
Alejandro quería hacerle daño a papá incluso después de muerto, y yo era solo el instrumento para conseguirlo. Los abogados habían extendido ya todos los papeles sobre la mesa y tenían preparado un bolígrafo. Esperaban mi respuesta con paciencia profesional, como si fuera la cosa más normal del mundo. Miré a mi hermano, a esos ojos que una vez conocí tan bien y que ahora me resultaban completamente extraños, y por primera vez en mi vida sentí que lo odiaba de verdad. Cerré los ojos durante unos segundos, tratando de calmar los latidos de mi corazón, que sonaban como tambores en mis oídos. Respiré despacio, como me había enseñado mi profesora de yoga en el Centro Cultural de Chamberí, donde iba los jueves por la tarde. Una respiración, 2, 3. Cuando volví a abrir los ojos, algo había cambiado en mí. No iba a llorar, no delante de estos hombres que me miraban como si fuera una criminal, y definitivamente no delante de mi hermano, que había convertido nuestro dolor familiar en un espectáculo de abogados y amenazas. «Vale», le dije a Alejandro con una voz más tranquila de la que me esperaba. «Tienes razón. Papá tomó una decisión que nos afecta a los dos, y yo no quiero que esto nos separe para siempre». Vi cómo se le relajaban los hombros un poco, como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. Los abogados intercambiaron miradas de satisfacción, probablemente ya calculando sus honorarios. Uno de ellos acercó el bolígrafo hacia mí, pero antes de firmar nada, seguí diciendo mientras abría mi bolso: «Déjame enseñarte algo que encontré entre las cosas de papá. Creo que tienes derecho a verlo». Alejandro frunció el ceño, confundido por mi cambio de actitud. «¿Qué cosa?». Saqué de mi bolso un sobre amarillento que había estado llevando conmigo desde hacía una semana, desde que lo encontré escondido entre las páginas de 100 años de soledad, el libro favorito de papá que siempre tenía en su mesita de noche. Era una carta escrita con su letra temblorosa pero inconfundible, fechada apenas un mes antes de su muerte. «Una carta», le contesté, sosteniendo el sobre en alto. «Una carta que escribió para nosotros dos». La expresión de Alejandro cambió completamente. La seguridad arrogante se desvaneció de su cara, y por un momento volvió a aparecer mi hermano pequeño, el que se asustaba durante las tormentas y venía a dormir a mi habitación. «¿Una carta? ¿Qué carta?», preguntó con la voz menos firme. «Está fechada el 15 de febrero», le expliqué mientras abría el sobre con cuidado. 3 semanas antes del infarto. La escribió a mano, con esa letra suya que siempre decía que parecía de médico. Los abogados se removieron inquietos en sus sitios. Esto claramente no estaba en su plan. El más mayor se aclaró la garganta. «Señorita, cualquier documento que no esté incluido en el testamento oficial no tiene validez legal». «Cállese», le dije sin ni siquiera mirarlo, manteniendo mis ojos fijos en Alejandro. «Esto no es para usted. Esto es entre mi hermano y yo». Saqué las hojas dobladas del sobre. Eran 3 folios escritos por ambas caras con esa letra azul que papá usaba siempre, con la pluma que le regalamos entre los dos para su cumpleaños hace 5 años. Las hojas olían ligeramente a su colonia, esa de toda la vida que compraba en la perfumería de la calle Hortaleza. «Queridos hijos míos», empecé a leer en voz alta, «si están leyendo esto, es porque ya no estoy con ustedes, y probablemente Alejandro está muy enfadado por lo que he decidido hacer con la herencia». Vi cómo a mi hermano se le ponía la cara blanca como el papel. Se dejó caer en el sofá, sin quitarme los ojos de encima. «Quiero que sepan que esta ha sido la decisión más difícil de mi vida», seguí leyendo, «pero también la más necesaria. Alejandro, hijo mío, sé que me odias, y tal vez tengas razones para hacerlo. Sé que crees que nunca te quise como a tu hermana, pero te equivocas». La voz se me quebró un poco, pero continué. «El problema es que el amor a veces no es suficiente. Durante años traté de ayudarte cada vez que tenías problemas de dinero, cada vez que perdías un trabajo, cada vez que las cosas se ponían difíciles. Pero cada vez que lo hacía, tú te enfadabas más conmigo. Decías que te trataba como a un niño, que no confiaba en ti». Alejandro tenía las manos temblorosas, y uno de los abogados le ofreció un vaso de agua que él rechazó con un gesto. «La última vez que hablamos, me dijiste cosas tan horribles que no pude dormir en semanas. Me dijiste que había arruinado tu vida, que todo lo que tocaba se convertía en mierda, que ojalá te hubiera abandonado de pequeño como hizo tu madre». Esas palabras se me clavaron tan hondo que todavía me duelen.
El silencio en la habitación era absoluto. Hasta los abogados habían dejado de moverse. Pero lo que más me dolió no fueron los insultos, hijo. Fue darme cuenta de que tenías razón en una cosa. Yo nunca te dejé crecer. Siempre estuve ahí para solucionarte los problemas, para darte dinero cuando lo necesitabas, para limpiar tus desastres. Y sin querer, te convertí en alguien que no sabía valerse por sí mismo. Le tendí la carta a Alejandro en silencio. Sus manos temblaron cuando la cogió. Alejandro tomó la carta con manos que no podía controlar. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas escritas por papá, cómo su respiración se iba haciendo más irregular con cada palabra. Los abogados permanecían inmóviles, claramente fuera de lugar en esa situación que se les había escapado de las manos. Por eso he decidido dejárselo todo a tu hermana. Siguió leyendo en voz baja, casi susurrando. No porque la quiera más que a ti, sino porque necesitas aprender a construir tu propia vida sin depender de mi dinero. Sé que es cruel, sé que vas a odiarme aún más, pero es lo único que se me ocurre para demostrarte que puedes ser fuerte sin mí. Se le cayó una lágrima sobre el papel, manchando ligeramente la tinta azul. Intentó limpiarla con la manga, pero solo consiguió extenderla más. Elena, continuó leyendo, cuida de tu hermano, pero no como yo lo hice. No le des dinero cada vez que te lo pida. No le soluciones los problemas. Quiérelo lo suficiente como para dejarlo que se equivoque y que aprenda. Es lo que debería haber hecho yo hace años. Los hombros de Alejandro se hundieron completamente. Era como ver a alguien desmoronarse desde dentro. El hermano arrogante y amenazante de hace 5 minutos había desaparecido, y lo que quedaba era un hombre roto que apenas podía sostener un papel entre las manos. Sé que probablemente van a pelear por esta herencia, siguió leyendo con la voz cada vez más rota. Sé que mi decisión va a abrir heridas que tal vez nunca sanen, pero espero, con toda mi alma, que algún día entiendan que lo hice por amor. Por un amor torpe e imperfecto, pero amor al fin y al cabo. Se quedó callado durante un rato largo, mirando las últimas líneas. Yo podía ver desde donde estaba que quedaba todavía media página por leer, pero él no continuaba. Simplemente se quedó ahí, con la carta temblando en sus manos y las lágrimas cayendo sin control. ¿Qué más dice?, le pregunté suavemente. Alejandro cerró los ojos, respiró hondo y terminó de leer en voz tan baja que tuvimos que acercarnos para escucharlo. Alejandro, si estás leyendo esto, significa que tu hermana ha decidido enseñarte esta carta en lugar de quedársela para ella sola. Eso ya te dice algo sobre la clase de persona que es. No la pierdas por culpa de mi dinero. No cometas el mismo error que cometí yo contigo. Los quiero a los dos más de lo que las palabras pueden expresar. Espero que algún día puedan perdonarme. Papá. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro dobló la carta con cuidado infinito, como si fuera la cosa más frágil del mundo, y la guardó en el bolsillo de su camisa. Uno de los abogados carraspeó, tratando de recuperar el control de la situación. Bueno, esto es muy emotivo, pero no cambia nada desde el punto de vista legal. El testamento sigue siendo... Váyanse, le dijo Alejandro sin levantar la vista del suelo. ¿Perdón? Que se vayan. Ahora mismo. Los 3. Pero, señor Martínez, tenemos un contrato. Hemos preparado toda la documentación. He dicho que se vayan, repitió Alejandro, esta vez mirándolos directamente. Y no vuelvan a contactar conmigo, ni a mí ni a mi hermana. Los 3 hombres se miraron entre ellos, confundidos y claramente molestos. El más mayor guardó los papeles en su maletín con gestos bruscos. Muy bien, pero le recordamos que tendrá que pagar nuestros honorarios por el trabajo ya realizado. Envíenme la factura, les cortó Alejandro. Pero ahora mismo, salgan de mi casa. Los abogados recogieron sus cosas y se fueron sin despedirse, murmurando entre ellos en el pasillo. Oímos cerrarse la puerta del apartamento, y después solo quedamos Alejandro y yo en ese salón, que de repente parecía demasiado grande y demasiado silencioso. Me senté en el sillón enfrente del sofá, donde él seguía hundido. No sabía qué decir. Todas las palabras que se me ocurrían sonaban inadecuadas, demasiado pequeñas para lo que acababa de pasar. Papá tenía razón, murmuró Alejandro después de varios minutos. En todo. Alejandro... No, me cortó, levantando una mano. Déjame hablar. Tenía razón. Yo era un desastre, y cada vez que él me ayudaba, yo me ponía peor.
Me daba rabia depender de él, pero al mismo tiempo no sabía vivir sin su dinero. Se limpió la cara con las manos, dejando rastros húmedos en las mejillas. Cuando me enteré de lo de la herencia, no pensé en que había perdido a mi padre. Solo pensé en que me había jodido una vez más. Y lo único que quería era joderte a ti también, para que él supiera que no había ganado. Pero papá ya no está aquí para saber nada, le dije suavemente. Lo sé, me contestó, y por primera vez desde que había llegado, me miró directamente a los ojos. Y por eso es aún peor, porque ya no puedo pedirle perdón. Nos quedamos sentados en ese salón durante más de 1 hora, casi sin hablar. A veces Alejandro decía algo suelto, un recuerdo de cuando éramos pequeños, una disculpa a medias, una reflexión sobre lo que papá había escrito. Yo lo escuchaba sin juzgar, porque por primera vez en años volvía a ver a mi hermano real, no a la versión rabiosa y resentida en la que se había convertido. Cuando finalmente me levanté para irme, él también se puso de pie. Nos miramos durante unos segundos, y por un momento pensé que íbamos a abrazarnos, que todo volvería a ser como antes. Pero los dos sabíamos que no era tan fácil. Había pasado demasiado tiempo. Se habían dicho demasiadas cosas. «¿Elena?», me dijo cuando ya tenía la mano en el pomo de la puerta. «Siento mucho todo esto. Lo de los abogados, las amenazas, todo. No era yo, o al menos no era el yo que quiero ser». «Lo sé», le contesté. «Pero me has hecho daño, Alejandro. Mucho daño». «Lo sé», murmuró. «Y no espero que me perdones ya. Solo no me odies para siempre, ¿vale?». Le dije que no lo odiaba, y era verdad. Estaba dolida, decepcionada, asustada de lo que había sido capaz de hacer, pero no lo odiaba. Era mi hermano, y una pequeña parte de mí siempre lo sería, por mucho que hubiera pasado. Los días siguientes fueron extraños. No volví a saber nada de Alejandro, pero tampoco esperaba hacerlo. Los dos necesitábamos tiempo para procesar todo lo que había pasado, para entender qué significaba esa carta de papá y qué íbamos a hacer con ella. Yo me sumergí en los trámites de la herencia con una determinación que me sorprendió. Don Emilio me ayudó con todos los papeles, y en pocas semanas ya tenía todo oficializado. La casa, los terrenos, las cuentas bancarias, todo estaba a mi nombre de forma definitiva. Pero cuanto más tiempo pasaba en esa casa de Chamberí donde nos criamos, más me pesaba estar ahí. Cada rincón me recordaba a papá, pero también a todo lo que habíamos perdido como familia. El salón donde solíamos ver las películas de los domingos por la tarde, la cocina donde papá me enseñó a hacer croquetas, el estudio donde Alejandro y yo hacíamos los deberes mientras él trabajaba en sus cosas. Una mañana, mientras desayunaba en esa cocina silenciosa, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Iba a vender la casa. No podía seguir viviendo en un museo de recuerdos, por bonitos que fueran. Le conté mi plan a don Emilio cuando fui a su despacho para firmar unos documentos. Él me miró por encima de sus gafas con esa expresión paterna que había perfeccionado a lo largo de 40 años de profesión. «¿Estás segura, Elena? Es una casa con mucha historia familiar». «Precisamente por eso», le contesté. «Necesito empezar de nuevo en algún sitio donde no todo me recuerde a lo que ya no tengo». La casa se vendió más rápido de lo que esperaba. Era una zona muy buscada, y el edificio tenía ese encanto de los años 50 que tanto gusta ahora. Con el dinero de la venta y los ahorros de papá, de repente me encontré con una cantidad que nunca había imaginado tener. Pero en lugar de gastarla en caprichos o de meterla toda en el banco, hice algo que sé que habría hecho feliz a papá. Doné una parte importante a la Fundación Alzheimer España, porque siempre había tenido miedo de acabar como su madre, perdiendo la memoria poco a poco. Otra parte la destiné a una beca de estudios para jóvenes sin recursos en la Universidad Complutense, donde él había estudiado Derecho tantos años atrás. Con lo que me quedó, me compré un apartamento pequeño pero luminoso en Malasaña, cerca de donde papá solía dar sus paseos matutinos. No era grande ni lujoso, pero tenía una terraza con vistas a los tejados de Madrid y una cocina donde cabía una mesa para 2 personas. Era perfecto para empezar de nuevo. El día que me mudé, mientras desempaquetaba cajas en mi nueva habitación, encontré una foto que había olvidado que tenía. Era de unas navidades de cuando Alejandro y yo éramos adolescentes. Estábamos los 3 en el sofá de casa,
papá en el medio con sus brazos alrededor de nosotros, todos sonriendo a la cámara. Alejandro tenía puesta esa camiseta horrible de un grupo de rock que le encantaba, y yo llevaba el pelo recogido con una cola alta que me hacía parecer mayor. Me quedé mirando esa foto durante un rato largo, recordando lo felices que habíamos sido en esa época, cuando los problemas más grandes de nuestra vida eran los exámenes del instituto y si nos dejarían salir el fin de semana. La puse en mi mesita de noche, al lado de la carta de papá que había decidido quedarme. No sabía si algún día volvería a hablar con Alejandro, si conseguiríamos reconstruir algo de lo que habíamos tenido, pero sabía que, pasara lo que pasara, esa foto y esa carta me recordarían siempre que habíamos sido una familia de verdad, aunque fuera imperfecta. Esa noche, en mi nueva cama, en mi nuevo apartamento, en mi nueva vida, dormí mejor de lo que había dormido en meses. Y por primera vez desde la muerte de papá, cuando me desperté por la mañana, sentí algo parecido a la esperanza.